Tú puedes seguir el proceso que se espera de ti, cumples y los resultados no necesariamente se van a dar. Pero el influencer que tenga 6,000 seguidores, pero que te genere 5,000 transacciones porque creen mucho en él, alguien que tiene 80,000 y te genera menos de un 1%. Para Canadá eres nuevo. Es un país que no sabe nada de ti. O sea, todo lo que tú has hecho en tu vida, al instante en el que llegas, quedó en tu país o donde tú has actuado. Si has ido a otros países de Centroamérica, o sea. Pero el día 1, cuando llegué y no conocía a nadie y marqué un teléfono 4 veces y solamente una persona me tomó la llamada y me dio un solo contacto y ese contacto empieza a trabajar y a creer en ti, pues no lo puedo soltar el primer día, ¿no? Entonces, aquí hay que llegar sin ego y sin títulos. Me decía, aquí no eres nadie, ¿no? Y eso hay a quienes les pesa mucho. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Let's Talk, el único podcast de la comunidad latina que cuenta historias que inspiran. Y el día de hoy tenemos una que realmente inspira. Tenemos a Rafael Chávez. Rafael, bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a dividir este podcast en 2 secciones. La primera sección es que te vamos a conocer, vamos a hacer preguntas personales. Y la segunda sería preguntas de la producción. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, muy a gusto. Gracias. Sí, bienvenido. Y qué orgullo tenerte acá porque estábamos hablando tras bambalinas y dice, él es muy modesto, ¿no? Él dice, no, yo no tengo una historia que contar, yo no tengo una historia que inspira. ¿Qué? Claro que sí, Rafael. Cuéntame. La primera pregunta es, ¿quién es Rafael Chávez? Bueno, yo soy mexicano, tengo un poco más de 2 años aquí. Soy papá de 2 niños con los cuales ya me encariñé bastante, evidentemente. Sí. No, y la verdad soy un mexicano que vino aquí a Canadá con la intención de no conformarse, ¿no? De tratar de intercambiar unas cosas por otras de lo que nos pasa particularmente en México contra lo que nos pasa aquí en Canadá, que es intercambiar nivel de vida por calidad de vida, ¿no? Sí. Y es una inquietud personal que tenía, entonces decidí intentarlo, ¿no? Eso es como que el aspecto. ¿Qué más? ¿Quién soy yo? Bueno, pues aparte de ser mexicano, yo soy de Hermosillo, yo crecí en el norte. Okay. Y soy una persona bastante inquieta, me gusta mucho la actividad física, me gustan mucho los deportes, tanto hacerlos como seguirlos, soy muy aficionado, entonces, y me gusta mucho el pan. El pan. ¿Cómo conecta uno que le gusta el deporte y que le gusta el pan? Yo no he podido, a mí me toca que me guste más el deporte que el pan. Sí, porque organizador de la carrera The Race of the Dead. Es correcto. Wow, sí. wow. Day of the Dead Race. Bueno, Sí. así le llamamos aquí, ¿no? Bueno, originalmente Sí, nace como la carrera del Día de Muertos. La carrera del Día de Muertos. Pero digamos que hablan un poco menos de español del que pensábamos, entonces adaptamos el nombre ya completamente a inglés, pero sí. La carrera de Día de Muertos. Es correcto. Interesantísimo. ¿Y qué te llevó a establecer en Canadá, Rafael? ¿Qué llevó a establecer esa idea de permanecer acá en el país? Es muy claro, o sea, tenía yo una inquietud personal y al mismo tiempo una inquietud profesional. O sea, la primera parte que fue la profesional fue en México. O sea, yo dirijo una agencia de publicidad y producción de eventos, Okay. ¿no? Que tiene oficinas tanto en México como en Canadá y operamos en ambos países. Inclusive hemos hecho proyectos en Estados Unidos. Entonces, en México la situación interna es, déjame ponerlo así, quizá demasiado estable. O sea, no hay un crecimiento lo suficientemente grande para todos. O sea, era muy evidente en nuestra industria que cuando ganábamos un proyecto, sabíamos a quién se lo habíamos quitado. Y si lo perdíamos en un concurso, sabíamos ante quién lo habíamos perdido. Y entonces eso nos llevó a pensar que probablemente en vez de estarnos arrebatando la misma rebanada de pie, quizá era momento de crecer el pie. Okay. Y entonces, cuando explorábamos distintas avenidas de negocio, pues una parte fue la territorialidad. Entonces fue decir, ok, ¿qué pasa si nos expandimos geográficamente, más allá de abrirnos a otros servicios que a lo mejor no éramos expertos o en los cuales no íbamos a agregar valor? Y entonces de ahí fuimos a ver algunas referencias. Entonces fuimos a Estados Unidos, a la costa este, a la costa oeste, y fuimos a ver, incluso hasta en viajes personales. Era aprovechar de que pues, a veces no se podían hacer los 2 viajes y era de
pues ahorita estoy de vacaciones, oiga, me desaparezco un día entero. Corre con un evento, corre con porque voy a ir a ver esta expo, voy a ir a ver este evento deportivo, voy a ver qué están haciendo tales marcas y demás. Entonces empezamos a obtener referencias y nos dimos cuenta que éramos competitivos, ¿no? Nos dimos cuenta que lo que nosotros hacíamos, que era pues, nuestro trabajo diario, si le poníamos tantito más cariño y cabeza, perfectamente podía ser algo competitivo, exportable, ¿no? Entonces ahí es cuando dijimos, tenemos la posibilidad de crecer el pie y no seguir peleando la rebanada. Entonces esto fue aproximadamente 2017, 2018, donde ya teníamos esa inquietud y esa certeza. Entonces eso fue por el lado profesional. Okay. Y por el lado personal, de alguna manera como que siempre tuve la inquietud de darles una oportunidad adicional a mis hijos, ¿no? Entonces, y también de vivir la experiencia propia en una edad más avanzada, ¿no? No nomás como estudiante, sino más, porque de repente piensas que el pasto del de enfrente siempre es más verde, ¿no? Entonces, nunca di por hecho nada de lo bueno que tiene México y de lo que vivía yo en mi vida diaria, pero estaba esa cosquillita, ¿no? Estaba esa inquietud y venía creciendo. Y entonces, hasta que llegó un punto en el que me di cuenta que es algo de lo que me podía arrepentir, el no intentarlo, ¿no? Entonces, y ahí fue cuando dije, ok, sí puede ser motivo de crisis, ¿no? Más adelante, ¿no? De crisis individual, ¿no? Así de crisis existencial. Y entonces fue la idea de... Exactamente, entonces fue la idea, ok, pues intentémoslo, ¿no? Entonces está por el lado personal, está por el lado profesional y lo que me pesaría es no intentarlo, ¿no? O sea, puede haber no éxito a largo plazo o el éxito que tú te imaginas que planteas para ti mismo. Pero es mejor siempre decir, bueno, perdí, está bien, pero perder es ganar un montón porque es experiencia. Eso mismo hablábamos con mi esposa cuando emigramos para acá. Lo pensamos mucho en cualquier momento le pasa al ser humano, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué este país me está tratando así? Uy, no, entonces está el chip de devolvámonos. En algún momento está esa idea de, ay, no, devolvámonos, pero entonces la idea es no rendirse. Y siempre está esa pregunta, ¿no? Como que, ¿será que puedo hacerlo? ¿Será que puedo lograrlo? Pero lo tengo que intentar, si no, nunca lo voy a saber. Exactamente. Y esa es la gran problemática del inmigrante, ¿no? Cuando, ay, pues pucha, que la gente que está en el país de uno dice, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo? Entonces uno pone en redes sociales que le está yendo bien, pone una foto en la CN Tower, pone no sé qué. Yo quiero estar allá, yo también quiero disfrutar, pero la gente no tiene ni idea de pronto lo que uno ha hecho. Y también cuando a ti te dicen un país, es que vivo en Francia o vivo en París, si lo conoces, si tienes la fortuna de conocer esa ciudad del país del que te están hablando, tú de inmediato te vas a ir a tu recuerdo vacacional. Exacto. No estás pensando en el día a día. O sea, nadie sabe, o sea, que no todos los días estás comiendo croissant y estás viendo la torre acostado en el pasto todo el día, ¿me explico? Y es a donde te vas invariablemente cuando hablas de un lugar porque pues te vas a tu momento vacacional, que es lo que conoces, pero no en el día a día. Pero no en el día a día, no en la situación real la que te tienes que enfrentar. Y a mí me gustaría, bueno, primero hay mucho tema de qué hablar, pero la carrera de los muertos, ¿de dónde nace esa idea? Sí, tiene su origen en la misma situación en la que te estaba contando. Sí. Nos estábamos dando cuenta de cuáles eran las diferentes avenidas de negocio que deberíamos tomar dentro de nuestro propio expertise. Y uno de los caminos era crear nuestras propias audiencias. Entonces, empezábamos a ver que lo que nos pedían las marcas y nos piden las empresas, al final del día era un modelo reactivo. O sea, porque la verdad, afortunadamente, tenemos un equipo creativo bastante sólido. Y entonces muchas veces, ante cada propuesta, llevábamos pequeños complementos de valor agregado que tenían mucho agrado, pero no siempre nos lo podían comprar por falta de presupuesto. Y entonces realmente, o sea, como que empezamos a ver qué era lo que estaba pasando y nos dimos cuenta que estábamos viviendo un modelo totalmente reactivo. O sea, que lo que estaba pasando era, ellos necesitan algo, lo piden y tú lo ejecutas al consumidor, ¿no? Y entonces era, ya desde ahí viene topado. O sea, no importa qué tú propongas, de alguna manera viene topado a lo que yo te pedí. Sí, a lo que yo empresa te estoy pidiendo. Y entonces a lo que yo empresa estoy asignando o preasignando de recursos. Y lo puedo mover un 5, un 10%, pero no más. Entonces, muchas buenas ideas se quedaban en el camino. Y también de repente una vez nos pidieron artistas y empezamos a ver cómo se movía el tema digital y cómo los trataban de cobrar y de medir. Y nos dimos cuenta que en realidad
lo que necesitaba la marca en ese momento, porque pasamos desde likes hasta luego followers, luego engagement, y en realidad eran simples intentos de buscar cómo medir un nivel de audiencia. Un nivel de audiencia que responda a, ¿sí? O sea, puede ser mucho más útil, vamos a llamarla así, que no me encanta esta palabra, pero el influencer que tenga 6,000 seguidores, pero que te genere 5,000 transacciones porque creen mucho en él, alguien que tiene 80,000 y te genera menos de un 1%. ¿Sí me explico? Entonces es un poquito... Sí, está buenísimo ese tema. ¿Te ha tocado lidiar con ese tipo de influencers? Sí, poco honestamente y de forma indirecta, porque afortunadamente hay parte del equipo que lo puede hacer, no es lo mío. Y algún tiempo como cliente, no siempre fui agencia, entonces sí. Pero lo que veíamos a partir de ahí, te digo, es que en este modelo reactivo era, ok, en realidad lo que se está buscando es una audiencia. Entonces dijimos, ¿qué pasa si construimos nuestra propia audiencia y después hablamos con las marcas? Y era un riesgo muy grande porque eso implica invertir, eso implica hacer un evento con nuestros propios recursos que nadie nos está pidiendo, donde nadie nos está esperando, donde nosotros solitos asomamos la cabeza al mercado a decir, ahí y allá hay un par de terrenitos donde a lo mejor nos podemos establecer y vamos a intentarlo, ¿no? O sea, es lanzar la varita para pescar y si no hay nada... Va la caña para atrás y te cambias de lugar. O sea, nada más que cada que avientas la caña, pagas. Tienes que pagar. Gastas, inviertes. Y de tu bolsillo, que no es lo mismo. Absolutamente. Entonces, ese era realmente el punto. Entonces fue de, ok, vamos a intentarlo. Sí. ¿Qué ideas tenemos para esto? Y había varias ideas en el camino. O sea, hay varias muy interesantes. Y la carrera del Día de Muertos resultó ser la ganadora entre nosotros por apuesta, por expertise, por recursos. Y así fue como decidimos. Entonces, a la hora que venimos a Canadá, lo que hicimos fue, ok, en vez de salir a tocar las puertas con las marcas con las que trabajamos en México, en Canadá, ¿no? Que muchos están aquí en el área metropolitana de Toronto, fue de, ¿qué pasa si aplicamos el dicho mexicano de el movimiento se demuestra andando? Y entonces yo voy a hacer un evento donde me voy a mostrar cómo trabajo. Y entonces, para las marcas que vean atractivo eso, ya podemos tener esas conversaciones, ¿no? Entonces, naturalmente se acercarán quizá primero como patrocinadores, quizá primero trabajemos con ellos, quizá en algunos eventos deportivos que sean relacionados con el tema, pero eventualmente vean la capacidad de los servicios que tenemos, de la expertise, de la gente que hay adentro, del valor que agregan, y entonces sí, a partir de ahí, poder apalancar el evento hacia el resto de los servicios de la empresa y tener ya una relación corporativa, agencia, empresa. Porque es un montón de gente que te copia. Yo vi y estuve viendo en las redes sociales, eso es mucha gente, mucha gente. A ver, es que es una comunidad, y lo estábamos hablando, que en cierto modo ha ganado mucha fuerza acá, ¿no? Y entonces como que uno dice, a mí hasta me interesó, lo que pasa es que yo no pude ir porque, como te digo, me gusta más el pan que correr. Pero es interesantísimo cómo es la cantidad de gente que te puede copiar para eso. ¿Cuál fue el mayor desafío al planificar este evento? Hay muchos, o sea, la realidad es que hay grandes retos en cada aspecto. El logístico es muy grande porque en cuanto a eficiencia de negocio, pues es mucho más productivo y rentable, ambas, el hacer las cosas en México y traerlas, porque parece muy complejo. La realidad es que no lo es tanto. Es medio laborioso, pero no es el hilo negro, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad. Sin embargo, pasan tantas cosas en el camino al traer las cosas de aquí para allá que quedas expensas de lo que un agente aduanal decide y puedes hacer las cosas bien y no necesariamente te van a salir bien. Ese es lo duro. O sea, tú puedes seguir el proceso que se espera de ti, cumples y los resultados no necesariamente se van a dar porque hay ciertas cosas discrecionales al presentarte a lo largo de 3 aduanas, ¿no? La mexicana al salir, la gringa al cruzar y la canadiense al entrar. Entonces, ese es un desafío importante que nos ha ido... Pero lo mencionas en cuanto a la logística. A la logística, sí, exactamente, porque afortunadamente la agencia en México ya lleva 11 años operando bajo el nombre Convey, entonces ya somos un equipo de 14 años trabajando juntos, entonces afortunadamente ya tenemos ciertos activos, tenemos muchas cosas in-house donde podemos integrar nuestros propios servicios y me conviene más traer mis propias cosas que rentar, ¿no? Entonces lo que hacemos es una importación temporal donde traigo mis juguetes y luego los regreso. Pero pues es todo un tema, ¿no? Entonces, ese es uno. Sí, la logística. La más grande, sin duda, ha sido la credibilidad, porque ante la ciudad, por ejemplo, o sea,
¿Por qué? Te lo volteo, ¿no? O sea, imagínate que viene un extranjero a tu ciudad y te dice por mail y por teléfono, oye, ¿me prestas tu ciudad para hacer un evento? Y tú, ajá, y ni aquí vives, o sea, ¿de qué me estás hablando? Claro, claro, claro. Entonces, aquí viene el reto, ¿no? La credibilidad. Exactamente. O sea, que digan, bueno, ¿funcionará? Y el famoso Canadian Experience, ¿no? Que les encanta, que es una forma muy ordenada de cepillar a los que van de un lado y a los que van del otro, ¿no? O sea, digamos que no son racistas, pero son ordenados, ¿no? Y a veces muy ordenados, entonces... Sí, pero hablemos las cosas como son. Aquí te miran como que, ¿quién eres tú? ¿Sí? Y de alguna forma tienen razón, o sea, no es darles por su lado, es entender que tú estás llegando a un lugar totalmente nuevo. O sea, nadie te conoce y nadie te está esperando. O sea, no tienen por qué recibirte en el aeropuerto como bienvenido mexicano número 692.374. O sea, O sea, ok, bienvenido, están las leyes, están las reglas, vienes, lo intentas, haces tu propia actividad. Pero, ¿Y cómo somos nosotros en nuestros propios países con los extranjeros? ¿No? O sea, mínimo aquí hay leyes claras. O sea, yo no sé en el resto de los países de Latinoamérica, pero de lo que yo he oído de extranjeros en nuestro propio país, hablando de México, pues no somos los mejores anfitriones y nuestra burocracia no es la más fácil de navegar, al revés. O sea, nos distinguimos por tener una burocracia relativamente compleja, ¿no? Entonces, tú vives tu país como local. Uno puede entenderlo, claro, porque pues ellos también tienen sus ideologías y son, bueno, ya sabemos que nosotros como latinos somos más abiertos, hablamos más, mostramos más nuestra naturalidad. Ellos no, ellos más bien prefieren, bueno, y son muy precavidos. Y por eso han llegado a donde han llegado. Claramente. Sin duda alguna, pero también es un país, velo como si fuera un solo ente. Es un país que no sabe nada de ti. O sea, todo lo que tú has hecho en tu vida, al instante en el que llegas, quedó en tu país o donde tú has actuado, si has ido a otros países de Centroamérica, o sea. Ellos tienen que ver, ok, para Canadá eres nuevo. Entonces, ok, voy a tratar de validar lo que has hecho, pero lo tengo que conocer pues por documentos oficiales, porque pues hoy en día cualquiera puede hacer un documento. Sí, ahora claro. Sí que el papel lo aguanta todo, sí, ¿no? Sí. Entonces tienes que demostrar a través pues, de documentos oficiales y de lo que el país se puede ir enterando. Y en este caso en particular, hablando de la carrera, regresando al tema, en la comunidad de corredores, tanto a nivel institucional, o sea, los órganos regidores, como los corredores, pues mostrar que eres serio, ¿no? O sea, y que la gente, ¿por qué va a gastar, en nuestro caso, $60 canadienses para participar en el evento? O sea, ¿qué experiencia voy a tener? ¿Qué va a pasar que yo voy a dedicar mi sábado por la tarde, porque somos una carrera nocturna, por la naturalidad del tema, para poder estar contigo, ¿no? Y no hacer otra cosa, ¿no? Porque tampoco son 20 pesitos, ¿no? Sí, o sea, claro, es mucho. Entonces es ganarse esa credibilidad, requiere mucha consistencia, requiere estar ahí, requiere compromiso, porque van a cerrar calles para ti, van a cerrar parques para ti. Entonces, ganarse esa confianza para que la autoridad diga, de acuerdo, te voy a prestar un parque, te voy a cerrar una calle, yo te voy a dar mi sponsor como Athletics Ontario, y yo voy a gastar dinero para estar en tu evento. Entonces, eso toma tiempo, construir esa credibilidad. Sí, porque ¿qué tipo de apoyo reciben, por lo menos en este caso de la comunidad y de las autoridades locales? ¿Reciben apoyo? O sea... No, somos un agente más, somos un jugador más. O sea, presentas tu proyecto, tus permisos, te cobran, lo haces, pagas y punto. No hay... Digamos que quizá de alguna manera el apoyo, como yo lo he visto, es el no tener trabas. Y el poder estar en un lugar donde si yo me formo en una fila y tengo el lugar 7, me espero 6 turnos más y me toca. ¿Sí? O sea, no hay discrecionalidad, porque si en el 5 llegó el hijo de alguien y me vuelven a mandar para atrás, o que por mexicano me hagan a la fila 25, no, te formas y te atienden. Entonces, el no tener esas trabas pues, resulta a veces un apoyo indirecto. Sí, interesante. Interesante. Yo estaba viendo lo de la carrera de muertos y es muy bueno, muy bueno. ¿Qué tipo de preparación se necesitan los corredores para mantenerse, pues para mantenerse en el personaje durante toda la carrera? Porque es que yo veo gente maquillada, gente con trajes, pero son corredores. O sea, la realidad es que sí. La distancia más socorrida de las 3 distancias que tenemos al día de hoy, que son 9 kilómetros, 3 kilómetros y 1 kilómetro, es la de 9.
Y la mayoría de las que corren esos buscan hacer un buen tiempo y ya son corredores, ¿no? Ojo, no es una carrera de disfraces, es una carrera temática. Quien quiere ir disfrazado, bienvenido. Y la verdad es que sí se llevan las palmas quienes se disfrazan de un montón de cosas. Este año el mejor fue un niño disfrazado de plátano. No nomás con el disfraz, sino con el maquillaje y algunos complementos que llevaba. ¿Cómo será correr vestido de plátano? Y como ese varios, ¿no? La verdad es que sí, ellos son los que hacen la carrera, no me cabe la menor duda. Claro. Es la gente y la comunidad de corredores que responden padrísimo. Pero sí, la preparación física, pues es digamos que correr es un deporte relativamente noble, ¿no? O sea, si le empiezas a dedicar y eres constante, en 3-4 meses puedes ver resultados que a lo mejor en otro deporte te tomaría mucho más tiempo. Desde luego, creo que sí. ¿Qué tan difícil es equilibrar el respeto de como tal el evento? Porque es una tradición, ¿no? Absolutamente. Y claro, estamos hablando de que es una tradición de Día de Muertos, pero entonces, ¿cómo equilibrar eso? Porque siendo en una carrera, ¿no lo confunde la gente o...? Sí, la verdad es que lo que hicimos fue agarrar una base real, ¿no? Totalmente cultural. Nosotros somos un evento deportivo con una temática cultural. O sea, yo soy, digamos, si lo quisiéramos ver así, yo soy la introducción al tema, ¿no? Y es un poquito, para los mexicanos, la verdad es que lo que hizo James Bond y Coco. Ellos son quienes pusieron al Día de Muertos en la escena internacional. Después la Ciudad de México lo hizo muy bien con el desfile y de ahí lo mantuvo y lo han llevado a lo que hoy está haciendo y se está convirtiendo, ¿no? Entonces, esa parte ayuda un montón. Y de alguna manera eso somos nosotros, o sea, somos la introducción. Es un poquito, y tú me entenderás muy bien, es como los jóvenes, 15, 18 años, que empiezan con los cafés fríos y probablemente a los 20 medios ya estén con un expreso sin cortar incluso, ¿me explico? Entonces, no puedes brincar de los 16 años a tomar un expreso doble sin cortar, ¿no? O sea, hay pasitos para que vayas desarrollando el gusto por el sabor amargo y así sucesivamente. Es lo mismo acá. Tal cual. O sea, yo no puedo arrancar de la nada con la comunidad de corredores y canadienses diciéndole absolutamente toda la historia completa detrás del Día de Muertos, ¿no? Y las tradiciones y las diferencias por regionalidad. Porque si bien hoy es un festejo nacional, sí tiene una cuna regional, ¿no? Entonces... Y tiene diferencias. Entonces, es una historia quizá demasiado densa o larga de contar cuando apenas te estoy preguntando de qué se trata. O sea, yo soy el que les está abriendo un poquito de la puerta o la diferenciación para explicar, uno, que no es Halloween y que no es de zombies. Porque la propuesta más constante, perdón, la pregunta más constante que recibo es, ¿is it a zombie race? ¿Es a zombie race? No es de zombies. O sea... No. Entonces, no es de zombies, sí. ¿Sí me explico? O sea, no puedes contestar el no es de zombies porque, mira, te voy a contar todo lo que hay detrás del Día de Muertos. Sí, no te van a escuchar. No te van a escuchar, ¿no? Pero si generamos una masa... Sí, es que hay una delgada línea, ¿no? Entre de pronto que la gente identifique, no, el Día de Muertos con el zombie. No. Eso es tradición. O sea, pero, por ejemplo, ¿por qué son 9 kilómetros y no 10? Que es la segunda respuesta, la segunda pregunta más constante que recibimos. Porque son los 9 niveles del inframundo para llegar al Mictlán. Mira, y por eso es una carrera de 9 kilómetros. Otra vez, son los 9, ¿por qué no 10? Porque son los 9 niveles del inframundo para llegar al Mictlán. Entonces, de acuerdo con la historia, ¿sí? Es santísimo eso. Exactamente. Entonces, es un tema en el que podrías invitar a expertos y tener una sesión entera de todo eso, ¿no? De cómo es este recorrido, ¿no? Que van, el que llevan las almas por el inframundo antes de llegar a la eternidad. Entonces... Genial. Y de ahí nace el 9K. Entonces, en cuanto decimos eso, la primera reacción más que respuesta es un aha moment, ¿no? Así, entonces ya tiene sentido, ¿sí? Entonces, los colores que usamos, la gráfica que usamos es muy cuidada, la decoración, los tintes que tiene de la parte cultural, que son esos, son tintes, sí son muy cuidados, ¿no? O sea, porque es una carrera hecha por mexicanos, ¿no? O sea... desgraciadamente, de repente, quienes se asoman, que son de nuestro propio país, de repente son los que quieren desacreditar eso. ¿Has tenido comentarios así? Sí, por supuesto, pero ¿Qué luego... ¿Qué te dice? Ay, claro que esto no es mexicano. Y estamos montando ahí puras personas que venimos de México, ¿no? O sea, pero de repente creen que no hablamos español o simplemente lo dicen así nomás. Es normal.
Sí, porque la gente ve el evento acá y dice, no, van a meterle algo canadiense o algo. No, esto realmente es mexicano, o sea, es... Sí, es hecho allá, producido allá, ejecutado aquí. Pero está ejecutado acá, exacto. Vamos. ¿Tienes algún plan para expandir el evento en el futuro? Sí, absolutamente. Lo que estamos buscando es que el evento corra a lo largo del mes de octubre y la primera semana de noviembre en las principales ciudades, tanto de Canadá, y en su momento ya veremos si nos quedamos solo en Canadá o agarramos cierta parte de Estados Unidos. Genial. Es un poquito Súper. compartir. Sí te está eso. copiando la gente, aparte de lo que uno ve en redes sociales, sí te está copiando. En Colombia decimos copiando, es como estar en el mismo canal contigo, te apoyan 100% en el... Hay en muy ese buena tipo de- aceptación en el tema. La verdad es que sí, hay muy buena respuesta en cuanto al tema y a la dinámica de cómo lo estamos manejando, ¿no? Porque en nuestro caso, al final del día, somos un evento deportivo, ¿no? Entonces, yo tengo que garantizar que la parte deportiva se lleve a cabo muy cómoda, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podría no ser cómodo? A un corredor tú le cambias la superficie, ¿sí? Y puede ser muy incómodo porque te puedes lastimar los tobillos. Entonces, en plena carrera, a lo mejor también tienes que cambiar tu paso, ¿no? Ok. Entonces, si de repente, O bajarle el ritmo. o bajas el ritmo, Sí. subes el ritmo, si tienes una bajada muy empinada, puedes causar dolor en rodillas, si de repente tienes un tipo de piso y te cambias a un piso de madera, que las uniones nunca van a ser perfectas, eso puede ser muy incómodo al pie, entonces ese tipo de cosas, o una vuelta muy cerrada, ¿no? Si tú no tienes una vuelta en U y esa vuelta de repente es muy cerrada y tu contingente es muy grande, la gente empieza a chocar, entonces tenemos que asegurar que esa parte sea, Ahí está el tema de la que logística. siempre esté muy agradable y de ahí que la temática se lleve a cabo bien, ¿no? Para que tengamos una buena respuesta. O sea, no nomás el tema es suficiente para tener un buen evento, ¿no? Entonces, pero la respuesta ha sido muy buena, afortunadamente. Esta vez, terminamos antier, fue sold out, muy contentos y Súper. privilegiados de ese resultado. Súper. Pero la verdad es que no estamos donde queremos estar, así que vamos a seguir trabajando y buscando la fórmula correcta para ver qué tanto se hace aquí, qué tanto se hace allá, cómo lo hacemos, entre cuántos, con quiénes, que eso es lo más importante, porque hay gente que cumple, pero a lo mejor no te agrega valor, ¿no? Y entonces, pero pues, de nuevo, me regreso al tema de la credibilidad. O sea, dices, ay, pues cámbialo, sí, pero el día uno, cuando llegué y no conocía a nadie y marqué un teléfono 4 veces y solamente una persona me tomó la llamada y me dio un solo contacto y ese contacto empieza a trabajar y a creer en ti, pues no lo puedo soltar el primer día, ¿no? Entonces, Pero es como networking también, ¿no? Porque hay que tener muchos contactos también, hay que ampliar la red de personas con las cuales uno puede contar acá. Claro, tienes que ir a eventos a los cuales no quieres ir, en días en los que no quieres ir, pero necesitas hacerlo. Sí, tienes que hacer es que la hay un cara. congreso un sábado bastante aburrido, ¿no? Y así varios, Tienes que ¿no? hacer El la fin de cara semana. Sí, claro que sí. Claro, por hay que dentro, estar. ay, me toca, porque toca. ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado hacer esa cara, poner la cara de... Me sabiendo ha que tocado no poner quieres? varias, Sí. de varios tipos, pero sí, muchas de esas. Cuéntame una experiencia. No, hay un evento que es, todos los eneros y es en fin de semana y, Sí. bueno, pues pase lo que pase, hay que estar, ¿no? Entonces, ¿Te ha tocado hablar de manera política sobre el evento? Es decir, como mencionarlo. Me refiero a que la gente dice, bueno, él gana seguidores, él tiene público. ¿Lo has pensado de una manera política? ¿Has direccionado eso de una manera política? Como que dice? No, nunca. Afortunadamente, hasta ahorita todo se ha mantenido en un tema de comunidad, tanto con la comunidad de corredores, o sea, mexicanos y canadienses y de todas las nacionalidades, o sea, tal cual la comunidad de corredores, y algunos mexicanos que nos han ayudado a producir el evento, pero no, todavía no, o no soy relevante como masa crítica que mueva cosas, pero no se le ha visto ningún No se tinte ha de ese visto tipo, ningún... honestamente, ¿no? Que se acerque a algún político. No, este es el gancho. Sí, como para si poder fuera un ganar. foro, ¿no? Como Pero si... la realidad es que corren con nosotros mucho más canadienses que latinos. Wow. Entonces, sí, por eso te digo que quienes corren con nosotros es la comunidad de corredores. O sea, y hay de todas las nacionalidades, pero sí, es running community lo que más participa y familias y vecinos de donde hacemos el evento, pero no es un foro político. Hablemos de ser padre de familia. ¿Cómo manejas tú ese tema manejando en el ámbito laboral ahora y ser padre de familia? Pues, ¿Se te combina eso? ¿Se te complica? ¿Cómo lo manejas? pues simplemente se me alargan los días, ¿no? O sea,
Me caen muy bien mis hijos, entonces jugamos y platicamos y les hago comer. Entonces, en las tardes, los días que me toca, los llevo a sus actividades extracurriculares bastante seguido. Entonces, lo único es... ¿Duermes o no? Sí, sí duermo. La verdad es que no soy tan trabajador como debería probablemente, pero sí, o sea, simplemente se me atrasan las actividades, ¿no? O sea, ya que ellos se duermen, entonces ya me pongo al día con lo que tuve que haber hecho en la tarde. Entonces, pero hasta ahí, no, ¿Ves que nada muy diferente de lo que hacen otros papás y batallando contra las pantallas como todos, Sí. buscando que se activen y... Te dice, papá, yo quiero correr también ahí, quiero ser parte de ese evento. Más que nada quieren ir a comer churros, quieren ir a comer lo que se vende en el mercado, quieren llevar al perro y jugar con él en medio de toda la organización, pero sí, Pero les sí les gusta. incitas al deporte, claramente les transmites esa energía al Sí, deporte, son porque niños, ojo, eres muy deportista, o sea, ¿te gusta esto? son niños muy activos. O sea, irónicamente el correr no es mi deporte, ¿no? Es en lo que nos dedicamos. Bueno, no, o sea, es una de las ramas que tenemos dentro de la agencia, como actividad profesional, pero sí, son niños activos, afortunadamente, muy inquietos, entonces tienen temporadas, ¿no? Un tiempo hacen una cosa, un tiempo hacen otra, empiezan a definirse ya con ciertos gustos más marcados, pero no eso están todavía. Rafael, ¿qué consejo le darías vos a la persona que quiere meterse en un plan como el que tú estás? Que quiere direccionar algo como lo que tú estás haciendo. Quiero que le des un consejo a todas las personas que están escuchando este podcast y que lo están viendo también. ¿Pero a qué te refieres con que en lo que yo estoy? O sea, en poner un negocio A lo o que tú has logrado hacer, sí. O sea, si estamos hablando de qué consejo le doy a alguien que va a abrir una empresa o que va a emprender un proyecto Sí. en Canadá, ¿es eso? Sí. Si pueden, que vengan. O sea, es un gasto enorme, pero que vengan o que lo vivan antes de hacerlo. O sea, van a tener que venir 2 meses, 3 meses, mínimo un mes y preguntar y preguntar y preguntar y andar en la calle para que puedan sensibilizarse de cómo es este mercado en particular, el canadiense, y en su ciudad, porque una cosa va a ser Vancouver, una cosa va a ser Toronto, otra cosa puede ser Montreal, en fin, cada uno, pero sí creo que es muy importante en que por más que tengan conocidos, que tengan referencias, que vean videos, que escuchen podcasts como tienen que venir, que vengan, que pregunten, que vayan a las oficinas del gobierno y de las autoridades de la industria en la que lo vayan a hacer, cámaras de comercio, asociaciones atléticas, lo que sea, que toquen las puertas, sí les van a contestar, que manden mails, sí les van a responder, que llamen, porque sí levantan el teléfono, y que vayan a un evento. Y que vivan un evento similar a lo que ellos quieran hacer o a la actividad que ellos quieran hacer y que se acerquen con el organizador, con el dueño. Ahí sí hay mucha apertura. Ahí sí es mucha apertura y no nomás del latino, incluso del mismo canadiense. O sea, lo único que te van a pedir es que los agarras en un buen momento. Pero es un país con sus peculiaridades en términos culturales. El que está aquí, Xar, claramente sabe que no es lo mismo que Estados Unidos. Las diferencias son sutiles, pero son muchas. Todo se parece, pero nada es igual. Sí, nada es igual. Entonces, nada es igual. ¿no? Uno viene con una idea y cuando llega acá, uy, no, hay que hacerlo. Exactamente, exactamente. Uno llega con la idea de que no, el país tiene que acoplarse a uno. No, uno tiene que acoplarse al país. Como lo dijiste, uno está en su casa, uno está en la casa de ellos. Es como si vinieran a nuestro país de origen y llegaran a hacer algún evento como que, hey, esperan un momento. Y digo un mes, 2 o 3, porque de verdad sería bueno si lo pueden hacer, que así lo planeen y que no se desesperen, porque van a sentir que hay días muertos y va a haber días muertos y esos días tienen que aprovechar para leer las páginas web del gobierno, para ver absolutamente toda la información y cada link y cada menú hay que picarlo y hay que abrirlo, porque eventualmente encuentras información que necesitas y descartas información que no necesitas, porque luego vas recibiendo consejos en el camino que cuando te tomas el tiempo de leerlo dices, esto no es, esto no es, esto no es, y esto sí es, porque si no lo sabes, si no tienes esa certeza,
vas a salir corriendo y vas a andar como pelota de ping-pong de un lado a otro. Sí, entonces, tienes que aceptar que va a haber tiempos muertos, pero son en preparación ¿no? Son en preparación y en esperar a que va a haber un evento el fin de semana y es jueves y te tienes que esperar 2 días más y a lo mejor tienes que hacer las 3 comidas aquí y ni modo, pero vale mucho la pena, ¿no? O sea, yo no lo hice. Sí. Me pudo haber servido mucho. Ok. Mira que ahí está la frase, porque a mí me preguntaban, Marlon, ¿vale la pena ir a Canadá? Y yo le decía, papi, vale la pena no rendirse en Canadá. Porque tú puedes estar donde sea, en cualquier parte del mundo, pero si te rindes donde sea, te vas a rendir. O sea, la palabra fracaso tiene un solo significado. No pienses, sácala de tu mente. Investiga, como tú lo estás diciendo, métete al link, métete a las páginas del gobierno, porque al final sí valen los sacrificios, sí vale la pena. Lo importante es no parar. Absolutamente. Esa es la clave. O sea, seguirle. Y respondiendo un poco, algo que no me preguntaste, es que dices que te hacen la pregunta de si vale la pena. ¿Para qué y para quién? ¿Vale la pena en qué? ¿No? O sea, no hay una respuesta absolutista donde digas, no, hombre, pues, de todas, Canadá es mejor que Colombia. ¿Para quién? ¿En qué? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿qué te está faltando que a lo mejor lo estás comparando? ¿No? Lo mismo en México. Es que se vive mejor en México que en Canadá. Sí. O es que se vive mejor en Canadá que en México. No hay absolutos. No hay absolutos. Tienes que ver tu caso, tienes que ver tu industria, tienes que ver tu propia situación personal, la escuela en la que estarías allá, acá y demás. Y de ahí ya hacer adaptaciones. Claramente todos medio entramos a la misma licuadora ya que estamos aquí, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos hace rato de, de cómo funciona o cómo el país de alguna manera nos alinea a todos, ¿no? Sí. Entonces, y las situaciones que compartimos como migrantes. Pero esa ya es otra conversación, o sea, pero... No, pero mira, Rafa, que lo estabas mencionando ahora, o sea, uno tenía una vida muy distinta en su país, ¿no? Quizás a lo que se enfrenta acá. Entonces, ¿cómo afrontar eso acá, no? Porque tú puedes ser un profesional, tú tienes tu carrera y te vienes para acá y te toca hacer cosas que quizás no quieres. Pero todos son peldaños. ¿Cómo enfrentaste eso, Rafael? La verdad es que fui afortunado porque tuve 2, 3 amistades que ya estaban establecidas aquí y me dieron buenos consejos muy a tiempo. Y uno de ellos me decía, aquí hay que llegar sin ego. Y la verdad es que es algo que... Y sin títulos, me decía, aquí no eres nadie, ¿no? Y eso hay a quienes les pesa mucho, ¿no? Y tiene mucha razón. Afortunadamente yo la verdad no tenía la más mínima intención de intentar ser alguien aquí. O sea, yo venía a trabajar y yo tenía un plan muy específico para la empresa a la que dirijo, y era esta expansión y buscar un bienestar general para la empresa y para los que trabajan ahí, sin importar si había premios, revistas o flashes apuntando hacia nosotros, ¿no? Entonces, eso era un poquito la idea de simplemente arrancar sin mayor ego, sin mayor intención de ser X título nobiliario, lo que sea. O sea, en realidad yo como lo vi es, o sea, lo que yo traigo atrás es para usarse, es para trabajarlo, ¿sí? O sea, si yo aprendí ciertas cosas o en una cámara de negocios, o en una maestría, o en una licenciatura, o en lo que fuera, es ahorita cuando lo ponía a trabajar. ¿Me explico? Era como un acervo cultural. Sí, lo pones en práctica. Para ponerlo en práctica, y entonces ahora sí vamos a ver qué tanto aprendí, porque ahora sí lo tengo que usar todo. Entonces así lo veía, y así lo sigo viendo, ¿no? Pero genial, sí, esa era la idea recién llegado. Esa es la invitación de sacar ese brillo en ti, porque si tú eres bueno en algo, tú puedes desarrollarlo acá. Así de sencillo. No va a ser fácil, no va a ser de una, no va a ser en un día, en 2 días, pero eventualmente lo vas a lograr. Y sabes que también, cero inhibiciones. O sea, no tengas duda en preguntar a un canadiense, a la nacionalidad con la que te topes. Pregunta. O sea, no tengas miedo de preguntar, y si no hablas bien el idioma, no importa. O sea, te vas a poder dar a entender. Eventualmente lo terminarás de hablar, pero yo creo que eso es bien importante. Y dentro de esas mismas preguntas, pide ayuda, ¿no? O sea, no tengas problema y no tengas ego en levantar la mano y decir, ¿cómo se saca la basura aquí?
Porque la basura es un tema. Sí. ¿Sí? O sea, un tema bien serio. Invariablemente pierdes 2, 3 batallas contra los mapaches antes de aprender a cómo terminar de sacar la basura, ¿no? O sea, y a lo mejor hasta te puede tocar un año entero hasta que entiendas cuándo debes sacar las hojas, porque el camión de la basura deja de pasar, ¿no? Y si nadie te explica eso... Exactamente, si nadie te explica eso, pero no lo preguntas, pero también te da pena decirlo como, no, a mí me sale todo bien. Y no te creas. Exactamente, o sea, pregunta, no tengas miedo y también no tengas miedo de pedir ayuda, porque hay mucha gente que está dispuesta a ayudar, entonces eso es bien importante. Sí, eso es importante mencionarlo también aquí. Uno a veces siente que uno está solo, pero no, uno pregunta y le ayudan. Yo recuerdo cuando llegué acá, estaba en el subway, estaba súper perdido y una persona que se notaba que era de acá, nativa, me dijo, ¿necesitas ayuda? Yo o sea, ella vio mi desespero, yo no sabía para dónde iba y no conocía la ruta del subway, entonces me explicó, tienes que ir acá, tienes que ir allá, y yo, wow. Hay que cambiar ese chip, ¿no? Porque hay ayuda y se encuentra. Ahí tengo una historia breve. Yo el año pasado, no es cierto, a inicios de este año me cambié de casa y necesitaba relativamente ayuda para que confiaran en mí y me dieran el contrato. Y de repente, por azares del destino, me topó una mexicana. Y la mexicana que me iba a rentar su casa, muy amable, había tenido 3 solicitudes completas que cumplían toda la información y no las había aceptado, ¿no? Y a mí, o sea, fui 2 veces a su casa y me platicó y me enseñó y todo. Y no nomás eso. Resulta que su papá también era de Hermosillo, entonces ella conocía y a lo mejor sí, entre su papá y mi abuelo había conocidos en común y demás. Sí. Y no me la rentó a la casa. A mí el que me ayudó fue un canadiense, el cual es 100% canadian. Platiqué con él, platicó conmigo, resultó que compartíamos mucho y fue de, por supuesto, quédate aquí, olvídate de los papeles. Nunca sabes quién va a ser. Para que veas, sí. Y tú dijiste, no, aquí me gané la casa porque el papá de Hermosillo. O sea, yo ya tenía casi el camión con muebles en la puerta de la señora y me terminó diciendo que no. Y el otro compadre fue el que me dijo, bienvenido, hermano. Venga para acá. Pero ¿y por qué te dijeron que no? O sea, no hubo empatía, no conectaste, dijiste algún chiste, dijiste de pronto algo que no se dice en Hermosillo y me faltó decir esto. Sí, probablemente. No. Tú hubieras llegado a cocinarles un plato de Hermosillo. ¿Qué es lo que comen? ¿Cuál es el plato insignia de Hermosillo? La carne asada. Hubieras llegado con una carne asada. Estoy seguro que hubieras tenido probablemente algo dejé de hacer o de decir que... Pero para que veas, el Canadian te ayudó, o sea, te abrió las puertas. Absolutamente. Y eso pasa todo el tiempo. Uno se estrella aquí un montón. A mí me ha pasado que, bueno, yo digo el gran país de la I, ¿sí? El gran país de la I, gente de la India, que uno a veces se estrella, uno dice, ay, pucha, me toca con esa persona, porque, bueno, en fin, uno tiene sus creencias. Pero no, hay personas que son muy serviciales, que son muy conectadas con lo que uno quiere, hay una empatía. Me pasó con el doctor de mi hija, porque ella tiene un problema de displasia de cadera, y llegó un doctor de la India, un señor muy profesional, un señor muy claro en el tema. Yo le entendía súper bien cómo hablaba, porque esa es otra, ¿no? La barrera del idioma. Y me sentí tan bien con él que me llamaron y me dijeron, ¿cómo les fue con el doctor? Y yo, 5 estrellas. Yo quiero que siga viniendo para que vean nuestra hija. Wow. A lo contrario de otras anécdotas que he escuchado yo, que no, yo no quiero que... nada que ver con este tipo de personas. Pues mira. Absolutamente. A ti te pasó. Genial, Rafa. Aquí hay tema para rato, porque tenés muy buenos topics. Acá hay un jarrón que tiene unos tipos de preguntas. Yo quiero que saques un papelito de esos y la contestes. Ok. Vamos a ver qué sale. ¿Qué plato típico de tu país extrañas más y cómo lo reemplazas aquí? Mi platillo favorito, bueno, son 2, los chilaquiles, que eso sí los como, entonces afortunadamente no los extraño, y la sopa de tortilla. Entonces, en este momento, por trabajo he tenido que ir más seguido a México, entonces no la estoy teniendo que reemplazármela como allá. Entonces, claro que todavía tengo ese pendiente de cómo resolverla aquí. ¿Canadá o México? ¿Para qué? Sí, ¿no? ¿Para qué? Esa es la pregunta. Ponle tú que te dicen,
Vamos a cerrar una frontera, vamos a cerrar las fronteras. ¿Dónde te quedas? Aquí. Genial. Yo creo que esa es la respuesta a muchas de las preguntas. Yo creo que hemos llegado al final del programa. Me encantaría quedarme acá, pero ya la dirección me está diciendo, hey, córtala porque vamos a charlar, pero otro día, no sé qué. ¿Algún otro consejo, algo que le quieras decir a la audiencia o al que está viendo este video? Si tienen la intención y si tienen la duda y cada noche se duermen con el gusanito de es que creo que me puedo ir mejor, ya sea estudiando, trabajando, hasta con amistades, porque si creen que van a tener una comunidad diversa, inténtenlo. O sea, sin duda es un lugar donde mínimo lo puedes intentar. Y si eres paciente y tenaz, es muy probable que lo puedas lograr. Bueno, muchísimas gracias por haber sido parte de este podcast. Gracias a ti. Y a ustedes por escuchar y verlo. Estamos escuchándolo en una próxima emisión. Y esta que es la segunda temporada de Let's Talk, con historias que inspiran. Y el día de hoy claramente tuvimos un genial invitado. Ojalá podamos tenerte nuevamente por acá, Rafael. Mil gracias. Si algún día tengo algo que platicarles, con gusto vengo. Qué chimba. Chao, chao. Gracias. ¿Qué es lo que más te gustó de Canadá? Las diferencias en el clima y cómo cambia la vista por las estaciones. ¿Cuál es tu consejo favorito para un newcomer? Que se informen, que hablen con quienes vivan como ellos quieren vivir, en la actividad que sea. Completa la frase. ¿Qué es lo que la gente no se puede perder de tu podcast? Que lo escuchen, por favor, para que haya los likes. ¿Canadá es un país? Muy entretenido. Mi mayor sueño es cumplir mis propias metas. Lo que más extraño de mi país es la comida y las amistades. Los latinos somos muy ruidosos. Venir a Let's Talk fue muy entretenido.